En este vídeo vamos a hablar de una de las cuestiones que se nos puede presentar cuando estudiamos la estequiometría de las reacciones, como es el reactivo limitante. A continuación vamos a explicar un concepto muy interesante y muy importante que se llama reactivo limitante. Ya sabemos que en las reacciones en las que interviene más de un reactivo, por ejemplo, vamos a considerar reacciones con dos reactivos simplemente, las cantidades de estos que intervienen no pueden ser unas cualesquiera, sino que, de acuerdo con el ajuste que hemos hecho de los coeficientes estequiométricos en la ecuación química, una determinada cantidad de reactivo tiene que reaccionar con otra determinada cantidad de reactivo. No puede reaccionar con cualquiera, sino con una muy concreta, determinada, como repito, por la relación de los coeficientes estequiométricos en la ecuación química. ¿Qué ocurre? Pues que en la mayoría de muchas ocasiones en el enunciado de algún problema nos dicen disponemos de tantos gramos de un reactivo y tantos gramos del otro. Y solamente hay unos pocos casos en los que las cantidades que nos dan son las cantidades adecuadas, pero en la mayoría de las ocasiones simplemente nos dicen que se dispone de esas cantidades, pero no son las adecuadas. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de los casos hay uno de los reactivos que está en exceso, es decir, que no reacciona todo él, sino que nos sobrará parte que quedará sin reaccionar. Y, sin embargo, el otro reactivo sí que se consume totalmente y ese se denomina reactivo limitante porque limita la cantidad de producto que se puede obtener. Es decir, que cuando él se acabe, la reacción ya no podrá progresar más, aunque del otro todavía reactivo sigamos teniendo. En estas reacciones, entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre que en una reacción nos den datos de cantidades de dos o más reactivos, lo primero que tenemos que hacer es averiguar si uno de los reactivos es el reactivo limitante, porque ese será el que tengamos que utilizar para hacer nuestros cálculos estequiométricos, porque, como hemos dicho, ese es el que va a determinar cuándo se detiene la reacción y qué cantidad de productos se pueden obtener. A continuación vamos a hacer un problema teniendo en cuenta esto que acabamos de estudiar del reactivo limitante. Este es el enunciado del problema. Hacemos reaccionar 10 gramos de sodio metálico con 9 gramos de agua. Determina la masa de hidróxido de sodio que se formará. En la reacción se desprende también hidrógeno. Como sabemos, siempre lo primero que tenemos que hacer es escribir y ajustar la reacción. Y antes de comenzar nuestros cálculos, pues también nos preparamos aquí las masas molares de las distintas sustancias que intervienen en la reacción. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Como hemos dicho, primero tenemos que averiguar si alguno de los dos reactivos se nos va a acabar primero. Es el reactivo limitante. Para ello, una forma de proceder muy habitual consiste en imaginar que uno de ellos es el limitante y calcular qué cantidad del otro necesitaríamos para reaccionar con todo él hasta que éste se acabe. En nuestro caso vamos a considerar que el reactivo limitante es el sodio. Y vamos a decidir que para gastar nuestros 10 gramos de sodio, cuánta cantidad de agua necesitaríamos. Ese cálculo lo vamos a tener que hacer, evidentemente, como lo hacemos siempre, a partir de nuestros factores de conversión. Recordad que a partir de los 10 gramos de sodio, que es nuestro dato, vamos a utilizar un primer factor de conversión que nos permitirá calcular los moles de sodio que tenemos. Para ello, en este primer factor de conversión, utilizamos el dato de la masa molar de sodio, sabiendo que un mol de sodio pesa 23 gramos. En este primer factor de conversión, yo ya tacho las unidades, gramos de sodio con gramos de sodio, y ya tengo calculados con este primer factor de conversión los moles de sodio de los que dispongo. A continuación, el segundo factor de conversión me permite averiguar los moles de agua que necesito para reaccionar con estos moles de sodio.
Para ello me voy a la reacción ajustada y miro los coeficientes estequiométricos y veo que por cada 2 moles de sodio yo necesito también 2 moles de agua. Pues bien, esto es lo que pongo en mi segundo factor de conversión. Y tacho los moles de sodio con los moles de sodio. En este punto yo ya tengo calculados los moles de agua que necesito. Y finalmente, para saber esos moles de agua cuánta masa representan, utilizo un tercer factor de conversión en el que utilizo el dato de la masa molar del agua. Finalmente, obtengo que el resultado es que para reaccionar con 10 gramos de sodio, yo necesito 7,8 gramos de agua. Entonces, como teníamos 9 gramos de agua, quiero decir que sí que efectivamente dispongo del agua suficiente, que cuando se me termine el sodio todavía me van a seguir quedando 1,2 gramos de agua, los 9 que tenía menos los 7,8 que he necesitado. Eso quiere decir que el sodio efectivamente se confirma que es el reactivo limitante y por lo tanto, a partir del dato de la cantidad de sodio, nosotros tenemos que calcular ahora la cantidad de hidróxido de sodio que se nos ha formado. Y la vamos a calcular como habitualmente utilizando nuestros 3 factores de conversión. El primer factor de conversión nos permite calcular los moles de sodio. Tacho gramos de sodio con gramos de sodio. El segundo factor de conversión me permite saber qué relación hay entre los moles de sodio y los moles de hidróxido sódico. Y veo que por cada 2 moles de sodio yo tengo 2 moles de hidróxido sódico. Esto es lo que utilizo en mi siguiente factor de conversión. Y ya tacho los moles de sodio con los moles de sodio. Y finalmente utilizo un tercer factor de conversión que me permitirá calcular la masa de sodio a partir de los moles de sodio, utilizando el dato de la masa molar. De forma que el resultado final es que obtendré 17,4 gramos de hidróxido de sodio. Vamos a ver un segundo problema. Vamos a leer en primer lugar el enunciado. Hacemos reaccionar 25 gramos de nitrato de plata con cierta cantidad de cloruro de sodio y obtenemos 14 gramos de precipitado de cloruro de plata. Averigua la masa de nitrato de plata que no ha reaccionado. Vamos a escribir la reacción y en este caso de aquí vemos que ya no tenemos que nosotros calcular cuál es el reactivo limitante o cuál es el reactivo en exceso, porque ya nos lo está diciendo en el propio enunciado. Nos está diciendo que del nitrato de plata es el reactivo que está en exceso porque nos va a sobrar algo. Precisamente lo que nos piden es que averigüemos la masa de nitrato de plata que no ha reaccionado, que nos ha sobrado. En este caso de aquí, entonces, aunque no nos dan la cantidad de reactivo limitante que teníamos, que era el cloruro de sodio, sí que nos dan la cantidad máxima posible de cloruro de plata que se nos ha podido formar, que venía determinado efectivamente por la cantidad de reactivo limitante. Entonces, ese es el dato del que tenemos que partir. Sabemos que lo máximo que se ha podido formar es el cloruro de plata y tenemos que calcular qué cantidad de nitrato de plata hemos necesitado para formar esa cantidad posible de cloruro de plata hasta que la reacción se ha detenido. El cálculo lo vamos a hacer como habitualmente utilizando los factores de conversión. En este caso de aquí, el dato de partida son los 14 gramos de cloruro de plata. Así que voy a partir del dato de los 14 gramos de cloruro de plata. El primer factor de conversión me permite pasar los gramos a moles, utilizando el dato de la masa molar. Con este primer factor de conversión yo ya sé los moles de cloruro de plata que se me han formado. El segundo factor de conversión me permite ver
la relación entre los moles de cloruro de plata y los moles de nitrato de plata. Mirando en la ecuación ajustada veo que por cada mol de nitrato de plata yo tengo un mol de cloruro de plata. Ya sabemos que si no pone nada se sobreentiende que el coeficiente es 1. Esa es la proporción que yo expreso en mi segundo factor de conversión y ya tacho los moles de plata con moles de plata. Y en este punto yo ya sé los moles de nitrato de plata que he necesitado. Y finalmente en el tercer factor de conversión voy a calcular la masa de nitrato de plata que corresponde a esos moles de nitrato de plata, utilizando otra vez el dato de la masa molar. Finalmente obtengo entonces que para obtener 14 gramos de cloruro de plata yo he necesitado que me reaccionen 16,6 gramos de nitrato de plata. Por tanto, como tenía 25, me han sobrado 8,4 gramos de nitrato de plata.